Buen día, nuestro equipo está conformado por David Alejandro Solorio Orozco y su servidora Nancy de Segovia Montelongo, y vamos a hablar sobre el protocolo eficaz de mutagénesis de saturación y de sitio dirigido en un solo paso. Como introducción tenemos que esta mutagénesis es una herramienta para modificar secuencias del ADN. Es utilizado en el estudio de la biología molecular y la ingeniería genética. También se usa ampliamente para estudiar las relaciones entre la estructura y funciones de las proteínas. El protocolo más simple y de aplicación más amplia es actualmente el sistema de mutagénesis dirigida al sitio. Con este enfoque, la mutación se introduce en una única PCR con un par de cebadores complementarios que contienen la mutación de interés. Sin embargo, este método está restringido a pares de cebadores de 25-45 bases de longitud con temperatura de fusión de 78 grados Celsius. De lo contrario, la formación de dímeros de cebadores será más favorable en comparación con la hibridación cebadora-molde, en particular para pares de cebadores con múltiples desajustes, y el protocolo debe modificarse caso por caso, o deben llenarse a cabo más pasos, por ejemplo, utilizando un protocolo de PCR en 2 etapas. Encontramos dificultades con el protocolo KitChange en el curso de estudios mutacionales con anticuerpos catalíticos, donde no pudimos introducir ninguna mutación siguiendo el protocolo recomendado. La evolución de la proteína dirigida generalmente se logra generando mutaciones aleatorias o dirigidas en la secuencia de codificación de la proteína. Con la mutagénesis de saturación es posible crear una biblioteca de mutaciones que contengan todas las variedades posibles en una o más posiciones diana predeterminadas en una secuencia genética. Este método se utiliza en experimentos de evolución dirigida para expandir el número de sustituciones de aminoácidos accesibles mediante mutagénesis aleatoria. En combinación con otros métodos de cribado de alto rendimiento, investigadores han utilizado con éxito la mutagénesis por saturación para mejorar propiedades enzimáticas como la termoestabilidad y la enantioselectividad. La mayoría de ellos se han logrado mediante un método de inserción de casete estándar que necesita un paso de clonación adicional después de generar la biblioteca de saturación. Recientemente se ha informado que la mutagénesis de saturación dirigida al sitio podría llevarse a cabo con el kit de mutagénesis dirigida a múltiples sitios KitChange, pero este método necesita la fosforilación de todos los oligos. En este artículo se muestra que nuestro diseño de cebador se puede ampliar fácilmente para llevar a cabo mutagénesis de saturación con cebadores estándar en una sola PCR. En los materiales y métodos se utilizaron plásmidos en los cuales se encontraron 14D9, 10FI, el 16E7 y 14D9 SCFV y el 14D9 NUSA, que clonaron fragmentos del gen del anticuerpo FV14D9, 10F11 y 16E7. Se utilizaron como molde de mutagénesis. Se usó el plásmido
PCV R89.1 de 12 kilobases que contenía el fragmento del gen del VIH para probar la viabilidad de una mutagénesis de molde más grande. Todos los cebadores diseñados para introducir la mutagénesis dirigida al sitio fueron sintetizados y purificados por MWG Biotech AG. La temperatura de fusión se calculó con la fórmula proporcionada por Strategy. Las amplificaciones por PCR se llevaron a cabo con el sistema de PCR Expand. La reacción de PCR de 50 microlitros se llevó a cabo con plantillas de 50 a 100 nanogramos par de cebadores de 0,4 a 2 micromoles de 200 micromoles y 2 unidades de ADN polimerasa. La reacción de extensión se inició precalentando la mezcla de reacción a 94 grados Celsius durante 3 minutos. 16 ciclos de 94 grados Celsius durante un minuto, 52 grados Celsius durante un minuto y 68 grados Celsius durante 8, 12, 16 o 24 minutos según la longitud de la pantalla, seguido de incubación a 68 grados Celsius durante 1 hora. Los productos de amplificación por PCR se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa. Las PCR se purificaron mediante el kit de purificación de PCR QIAKIK y se trataron adicionalmente con la enzima de restricción de PNL. Una alícuota de por encima del producto de PCR se transformó en células quimiocomponentes XL1 Blue y se inoculó en una placa Luria-Bertani que contenía 100 gramos por mililitro de ampicilina. Se seleccionaron en total 10 colonias y sus plásmidos se aislaron mediante mini-prep. Los mutantes positivos se seleccionaron mediante la digestión enzimática de restricción respectiva. Los experimentos de mutagénesis de saturación de sitio se llevaron a cabo con el mismo procedimiento de PCR que se describió anteriormente. De 50 microlitros, 4 microlitros de producto de PCR purificado se transformaron directamente a 200 microlitros de células componentes. Top 10. El transformante se incubó en 5 mililitros de medio LB que contenía 100 microgramos por mililitro de ampicilina durante la noche. La biblioteca de plásmidos aleatorizada se aisló mediante mini preparación y se usó para la secuenciación del ADN. Todas las mutantes, incluida la biblioteca aleatorizada, fueron secuenciados por microsynth GmbH. Para todos los cebadores, las posiciones mutagenizadas se indican en minúsculas. Las posiciones aleatorias están en negrita y los sitios de restricción están subrayados. Los cebadores hacia atrás diseñados con un papel complementario están marcados con un asterisco, lo cual se muestra en las siguientes imágenes. Buen día, yo voy a comenzar hablando sobre los resultados. Los sistemas de diseño de cebadores utilizados en este experimento se muestran en la figura 1. Los cebadores del par
deben complementarse entre sí en el extremo 5' en lugar del extremo 3' para evitar la autoextensión del cebador. Para determinar la eficacia de este diseño de cebador, se seleccionaron 9 posiciones diferentes de 3 plásmidos diferentes, que son el 14D9HU y el plásmido BAD10FU, 1HU y PBAD16E7 para la mutagénesis. En la figura 1 se observan los diagramas esquemáticos del diseño del cebador superpuesto parcial. Los rombos indican la mutación objetivo, las mutaciones silenciosas adicionales utilizadas para el cribado de mutantes positivos mediante la digestión con endonucleasas de restricción se muestran. Reacciones de PCR se llevaron a cabo utilizando el mismo procedimiento de historias de productos de amplificación en los carriles 2, 4 y 6, 11 en comparación de amplificación en los carriles 1 y 5, aunque no se protocolo QCM estándar para amplificación con moldes de diferentes tamaños que contienen el del plásmido BAD 14D9HU. También se utilizaron para mutagénesis con el par de cebadores FH98A. Se obtuvieron cantidades similares de productos de la plantilla, no es un factor limitante. Se analizaron mediante digestión de restricción, utilizando lo que llevó a estimar las eficiencias del 40 al 100%. Y bueno, se observa la electroforesis en gel de agarosa de reacciones de mutagénesis con sus respectivos carriles. El patrón de escala de AD1 de KB es 1 a 4 utilizando la plantilla del plásmido PBAD. El carril 2 de H1, H101, el carril 3A y carril 4. La plantilla del plásmido PBAD 10F, el carril 5, la WH104Y, el carril 6W H104 y el carril 7S H100A y el carril 8 L101F. Los carriles 9 del 9 a 11 usan la plantilla PBAD 16E7 del carril 9
de H50A, el carril 10 EL39A y el carril 11 SH99, el carril 12 con plantilla. Y bueno, esos son los resultados de la electroforesis en gel. Siguiendo con los resultados, para asegurar la diversidad de la amplificación por PCR, se colocaron 10 bases antes del codón aleatorizado NNK. La amplificación por PCR no se vio influenciada significativamente por la presencia de un codón aleatorizado. Incluso dos aminoácidos podrían aleatorizarse con diferentes temperaturas, como lo muestra en la figura 3. La diversidad de las secuencias de la biblioteca de amplificación por PCR resultante se estimó. En la figura 4 se observan las secuencias y en la figura 3 la electroforesis en gel de agarosa de las reacciones de mutagénesis de saturaciones dirigidas al sitio con sus respectivos carriles con una temperatura de hibridación de 57 grados. La frecuencia de ocurrencia se varió del 10 al 37,1 en población de N1, del 19 al 35,4 en la posición del 46,1 al de la PCR se transformó en una célula componente de Escherichia coli y la diversidad de la biblioteca de saturación se controló de nuevo mediante secuenciación. Se observó un pico G adicional después de la transformación en E. coli en la posición M y dos picos A más grandes en la posición N1 y N2 en comparación. N1 se calcularon durante la señal G en la posición M y mostraron rangos promedios de 3 posiciones. Las posiciones que indican la circularización del lineal podría llevarse a cabo. La modificación simple y eficiente para QSM informada aquí supera y a veces elimina por completo los problemas asociados con el autoanillado de pares de cebadores. Con esta modificación del cebador se puede diseñar como para los experimentos de PCR de rutina, ya que la T-refusión valorada de la imprimación no parece ser un factor determinante estricto, más la superposición parcial aumenta automáticamente la diferencia entre el recorrido del cebador a molde y el anillado de pares de cebadores, que puede ser tan bajo como 1,2 Celsius. Además, nuestros experimentos de amplificación no mejora realmente con pares de cebadores de la breve, lo que indica una temperatura de fusión pequeña, cambio que ya es suficiente para asegurar la del recocido anillado de pares de cebadores. Algunas reglas a partir de este experimento. 1. Se deben introducir al menos 8 bases no superpuestas en el extremo 3' del cebador, incluir en ambos cebadores, y deben estar presente una mutación silenciosa en al menos uno de ellos. 3. Al menos se debe colocarse al final de cada término. Bueno, hablando sobre las ventajas del protocolo presentado aquí, en comparación con el QSM estándar, se puede resumir de la siguiente manera, que se puede
Se puede usar una variedad mucho más amplia de secuencias como diana de mutación, ya que no se debe considerar ninguna limitación de la temperatura de fusión. 2. Pueden extenderse secuencias más grandes sin aumentar la longitud del cebador, lo que permite elegir mutaciones silenciosas óptimas. Las mutaciones pueden colocarse en tan cerca como a 4 bases del extremo 5' y al menos 6 a 8 bases del extremo 3' en lugar de 10 a 15 bases en ambos lados en el protocolo estándar. 4. Se pueden introducir más mutaciones en un cebador con un contenido de mutación de hasta 17,5% de 40 bases. Esto se vuelve más importante si se tienen que emplear algunas mutaciones silenciosas para facilitar la selección. Los experimentos anteriores también demuestran un protocolo de mutagénesis de saturación de sitio eficiente que requiere solo una amplificación por PCR. La aplicación de nuestro protocolo para la mutagénesis por saturación de sitios genera un producto de PCR que contiene codones aleatorizados en los extremos 5 y 3'. No se observó ninguna secuencia repetida en la biblioteca final confirmada por la secuenciación, lo que sugiere que la aparición de una secuencia complementaria relativamente larga, menor a 10 pares de bases en el cebador desplazado, circularización ocurriera sin la selección de secuencias. Probablemente sean posibles mejoras en la eficiencia de la construcción de bibliotecas mediante el uso de procedimientos de eliminación del para reducir el fondo y el uso de electroporación en el lugar del método clásico de transformación química. Y diferencias de Shenley Bauman.